Muy buenas tardes, estimados colegas de educación física. Mi nombre es Eduardo Ayala Tandazo, yo soy profesor de educación física y en esta oportunidad quiero saludarles a todos los profesores de educación física que inician pues un nuevo desafío, como es justamente el retorno a la presencialidad, pero no solo eso, sino que forman parte, digamos, de primera línea para recibir a aquellos estudiantes que justamente han estado 2 años a través de una computadora y se han acrecentado situaciones como el sedentarismo, la obesidad, ¿no? Enfermedades no transmisibles, el tema también de la socialización, aspectos importantes y relacionados con nuestras competencias. Es por ello que he preparado un consolidado de todos los videos que he podido ir trabajando, ¿no? Desde el tema de la PCA, las experiencias de aprendizaje con sus componentes de acuerdo a lo que plantea el Ministerio de Educación. Además de ello, también tener en cuenta lo relacionado con los aspectos de la evaluación diagnóstica, por ejemplo, el tema socioemocional, ¿no? Que todo esto hay que tenerlo en un portafolio, al igual que las sesiones, los registros de evaluación, que de una u otra manera nos van a llevar a manejar disciplinadamente, ordenadamente nuestros documentos de gestión y además ponerlo en práctica. Claro que hay una situación híbrida ahora que lo refleja la resolución ministerial 531 y que en realidad establece también esta resolución 531 de qué manera vamos a trabajar, inclusive ha sacado una especie de calendario 2022 que ha sido también modificado por la 048, ¿no? Y algunos cambios, ¿no? En la 531 empezaba todo, digamos, las clases a partir del 14, pero en la 048 señala que a partir del 28, ¿no? Sin embargo, lo que dice claramente también es que cada región o cada UGEL tiene la prerrogativa de establecer el inicio del año según sus condiciones. Pero aquí tenemos los bloques para todo el año y además también la duración, ¿no? Y las fechas de inicio a fin. Eso es un poco lo que estamos nosotros también brindando en este paquete informativo. Eso es muy importante, ¿no? Lo que señala la normatividad. Y quiero partir de un artículo que siempre estoy publicitando, ¿no? Siempre estoy publicitando porque pertenece a la Ley General de Educación, que es la Ley 28044, que justamente establece claramente que el currículo de la educación básica es abierto, flexible, integrador y diversificado y se sustenta en los principios y fines de la educación peruana. ¿Por qué lo digo? Porque cada docente puede desarrollar su planificación desde su contexto, desde lo que conoce, desde su realidad y no tendría ningún problema o inconveniente que alguien le quiera implantar alguna planificación, ¿no? En ese sentido, ¿no? Yo puedo de una u otra manera establecer mi planificación y mucho más si conozco la realidad de mis estudiantes, conozco de qué manera son sus características y eso me va a llevar pues a un nivel muy alto, ¿no? Justamente este trabajo es para explicar todos estos documentos de mi portafolio 2022 en primaria y en secundaria, qué debo tener y cómo son los procedimientos que debo realizar ya en este inicio de clase según la norma. Muy importante establecer lo primero, ¿no? Lo primero que hay que establecer al iniciar este año, aparte de nuestra planificación anual, que por supuesto se sustentan en situaciones significativas, que ya las vamos a explicar, no se preocupen. Además de ello, la evaluación diagnóstica, porque saben ustedes que tenemos tres tipos de evaluaciones, ¿no? La evaluación diagnóstica, la formativa y la sumativa. Y la evaluación diagnóstica ayuda a predecir el rendimiento de los estudiantes, sus características y sobre todo clarificarlo en el nivel de aprendizaje. Se realiza siempre al momento de iniciar la enseñanza-aprendizaje.
y siempre se evalúa el ciclo anterior, es decir, cómo es que el estudiante viene a este ciclo nuevo. Entonces tengo que yo evaluar el ciclo anterior. Esto ha pasado con los fascículos de educación física, ¿no? Que también se brindaron, pero que hay algunas pequeñas, digamos, no errores, sino situaciones que dejan preocupación. Por ejemplo, secundaria, primero y secundaria, sexto ciclo evalúa quinto ciclo, cómo llegan los estudiantes, pero si vamos al nivel del tercer ciclo, evalúa el mismo tercer ciclo. Por ejemplo, ahí nos deja un poco la duda. Y luego la evaluación formativa que parte de la diagnóstica también porque a partir de esas características, a partir de esos resultados, nos ayuda a obtener evidencias en el proceso, ya, porque es una evaluación procesual. Y finalmente la sumativa que se aplica a los procesos y productos. Es bueno clarificar, porque yo voy un poco al tema del diagnóstico, ¿no? La RM 531, Minedu, habla de la evaluación diagnóstica, ¿no? Como un punto de partida. Y dice que se requiere que el docente evalúe para diagnosticar la situación real de los aprendizajes logrados por sus estudiantes. Ya, ¿qué lograron el ciclo anterior? ¿Cómo vienen ahora? Entonces, eso va a permitir que yo un poco eleve los niveles de enseñanza más complejos si los estudiantes están en buen nivel o baje un poco el nivel, no tanto el nivel de enseñanza, sino también el nivel de exigencia, de tal manera que los estudiantes también merecen, digamos, que se les dé oportunidades y que además se le vaya orientando de lo simple a lo complejo. Y saber en qué competencias se requiere poner mayor énfasis durante los procesos de mediación y retroalimentación. Entonces, ese es nuestro camino. Y además la 531 también hace mención un poco a lo de salud y dice que además los docentes pueden utilizar información recogida a través de la evaluación diagnóstica sobre las condiciones de salud para adoptar las estrategias de comunicación con las y los estudiantes y sus familias. El proceso de recojo de información, ojo, toma de decisiones o reajuste de esta es continuo y debe desarrollarse durante todo el año, colegas. No es que la evaluación diagnóstica solo la aplique una vez y ya se acabó. Sin embargo, en el contexto particular que estamos atravesando, es importante también, colegas, de tener en cuenta que las y los estudiantes han experimentado condiciones muy desiguales. Todos no pudieron ingresar a la vez o no han tenido la posibilidad, ¿no?, de estar en la estrategia Aprendo en Casa. Entonces, también eso hay que considerarlo. Para acompañar este proceso se pondrán a disposición herramientas curriculares y justamente el Minedu ha sacado unas guías el día de ayer, bueno, de secundaria y esperemos que salgan de primaria. Pero ese es un poco el preámbulo a donde quiero llegar, a qué quiero llegar. La RM 531 en el 8.3 habla, colegas, de la planificación de experiencias de aprendizaje para el desarrollo de procesos de aprendizaje híbridos. Entonces algunos colegas dicen, profesor, pero ¿sabe qué? Yo no voy a entrar al tema híbrido por si acaso, ¿no? No voy a entrar al tema híbrido y ahí quiero ser enfático, porque en realidad si voy a entrar solo al presencial, entonces también tengo que considerar aspectos virtuales, ¿no? De alguna manera. Y si solo es presencial, también la 531 especifica que no hay ningún inconveniente esta norma que establece las disposiciones para el retorno a la presencialidad y o semipresencialidad, así como para la prestación de servicio educativo para el año escolar en instituciones y programas de educación básica regular. Muy importante esta norma, bueno, que ha sido también un poco modificada por la 48 y luego la 108, nos da también una calendarización, ¿no? Una calendarización importante y no nos aclara todavía el tema de cómo vamos a trabajar un poco el tema del distanciamiento, el trabajo con la mascarilla, ya que hay varios estudios, como en la Universidad de Shanghái o en España mismo, que se han presentado muchos problemas con estudiantes que han estado trabajando en campo abierto con la mascarilla. Entonces, en ese sentido sí hay que tener bastante cuidado y el Ministerio de Educación debería este, establecer los lineamientos para esta situación. Otra parte que yo he considerado, de aquí ya les voy a enseñar un poco lo que tengo, el trabajo que he hecho, he considerado la unidad cero o la experiencia de aprendizaje cero. Y lo primero que tiene esta experiencia de aprendizaje es la bienvenida y soporte emocional. ¿Y quién tiene a cargo ello? Educación física. Y este sábado justamente
vamos a trabajar el sábado 19 un curso sobre sesiones, una sesión sobre soporte emocional que va dentro de esta experiencia cero. Para los niños y niñas, adolescentes y adultos, el inicio del año escolar es una experiencia en la que entran en contacto por primera vez con la institución educativa y retornan a ella después de un periodo de trabajo a distancia y se encuentran con un conjunto de personas con quienes conviven durante un largo tiempo. Entonces ahí hay organización con los actores de la comunidad, realizan en el aula actividades pedagógicas, realicen acciones que permitan a los estudiantes expresar sus sentimientos y emociones, por ahí va educación física, dialoguen y adopten acuerdos de convivencia, realicen acciones en las que los estudiantes sepan identificar situaciones y conversen sobre situaciones complicadas. Pero yo lo que voy un poco es a que hemos enfrentado muchas situaciones en 2 años y ahora educación física también podría también en la evaluación diagnóstica formar parte de esta EDA cero y allí evaluar también cómo vienen los estudiantes en el tema emocional, ¿no? Sería importante, a pesar de que no tenemos psicólogos en cada institución, es importante destacar que efectivamente hay todo un trabajo en educación física. El 8.3, colegas, habla de las experiencias de aprendizaje deben combinar formas diversas de aprendizaje según las condiciones y características del contexto, lo que implica desarrollar experiencias de aprendizaje desde procesos de enseñanza y aprendizaje híbridos. Por lo que se debe observar lo siguiente. Cuando hablamos del tema híbrido, lo dice claramente, es esta parte de los procesos justamente donde se combina el tema, digamos, de la articulación de lo presencial y la distancia, ¿no? Lo dice este primer párrafo. La planificación de una misma experiencia de aprendizaje debe comprender la combinación articulada de actividades que se desarrollan en momentos de trabajo presencial y a distancia a lo largo de la experiencia. Pero tampoco es obligatorio porque no tengo las condiciones. Estas experiencias deben ser potentes, consistentes y coherentes y estas situaciones plantean retos, desafíos. Eso es lo que nosotros sabemos, porque justamente los componentes de una experiencia, ¿no? Yo tengo que identificar básicamente los componentes de una experiencia porque hay que tenerlos claros, ¿no? El Ministerio de Educación justamente tuvo el año pasado, ¿no? Tuvo a bien plantear una guía como la que ha salido en esta semana y donde, miren, plantea los componentes de una experiencia. Y eso hay que tenerlos todos claros cuando estemos planificando, ¿no? No se trata solamente de hacer la experiencia por hacer, sino que tiene una situación, un reto, una experiencia, un enfoques transversales, los propósitos, que son las competencias, que tenemos tres, las producciones o actuaciones, que son los productos, los desempeños, los criterios de evaluación, los instrumentos y la secuencia de actividades sugeridas, ¿no? Un poquito para ir estableciendo este camino de la planificación, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Y luego también habla en varias cosas, varias situaciones de la sincronía que se va a utilizar en la retroalimentación, como dice Rebeca Nijovic, Daniel Wilson, y la asincronía, que también hay que aprovecharla si también tenemos la parte virtual, ¿no? O distancia en este caso. Por otro lado, también la característica de los elementos de las experiencias de aprendizaje, ¿no? La situación debe plantear una pregunta de descripción y la situación debe ser significativa para él o para ella. Entonces, en ese sentido, muy importante y muy interesante, les quiero decir a varios colegas que me siguen y que quieren un poquito, dicen, que el profe, queremos un poquito la explicación, ¿no? Queremos que usted nos explique eh, qué es lo que trabaja. Y yo en realidad con un equipo de trabajo que tengo de varias regiones del Perú, hemos logrado trabajar de primero de primaria a sexto, todas las PCA, todas las unidades cero, todas eh, la primera unidad o experiencia bimestral, porque también la experiencia según la 93 puede ser una unidad, puede ser un proyecto, puede ser un estudio de casos. Hemos trabajado todo ello. Pero además en secundaria también tenemos de primero a quinto la PCA, la experiencia cero, la primera experiencia, la segunda, tercera y cuarta experiencia bimestral, según también el cronograma. Entonces, ¿en qué consta cada experiencia? Por ejemplo, se van componiendo en una planificación anual, y aquí tenemos de primer grado de primaria. Y si nos damos cuenta, tenemos la experiencia de primer bimestre, la de segundo bimestre, la de tercer bimestre y la de cuarto bimestre. Pero la primera es la cero.
que dura 3 semanas, del 28 de marzo al 15 de abril, según el cronograma de la 048. Y ya vamos a ver más adelante qué contiene, pero ya está ordenadita, ¿no? Cada uno tiene su nombre. Entonces aquí ponemos las demás áreas y si no, solo trabajamos con educación física de acuerdo a lo establecido y también aquí marcamos los enfoques transversales según, digamos, el bimestre que voy a trabajar, los estándares, que son muy importantes. Y miren la descripción, hemos hecho una situación significativa, muy adecuada, ¿no? Porque esta situación significativa que estamos viendo dice, después de haber desarrollado las clases de manera remota del año 2020 y 2021, los estudiantes vuelven a casa con serios problemas de sedentarismo, lo cual es fuente de enfermedades no transmisibles, sumado a los problemas de manifestar sus emociones y de socialización que el niño o niña debieron desarrollar en su ontogénesis, es decir, el proceso de movimiento, de formación y sobre todo en su desarrollo humano. Sin embargo, estos 2 años han sido muy difíciles en estos dos aspectos. Es por ello que desde la educación física, ahí viene ya el abordaje. Lo primero es el problema, describirlo en cada situación significativa, pero luego cómo lo voy a abordar desde mi área, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tengo la problemática, pero luego de qué manera yo lo voy a abordar desde mi área, que es lo importante, ¿no? Entonces dice, sin embargo, estos 2 años han sido muy difíciles en estos dos aspectos, es por ello que desde la educación física, como área de primera línea, generamos esta unidad 0 que durará 3 semanas y que representa un trabajo socioemocional con juegos, dinámicas y actividades que vayan recibiendo a los estudiantes y se puedan adaptar a este cambio, después de 2 años que estuvo en confinamiento, desarrollándose desde la competencia, se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad, por eso es que ustedes van a ver que es una de las primeras competencias a la derecha. Y la evaluación diagnóstica, desde sus aprendizajes de las competencias, asume una vida saludable e interactúa a través de sus habilidades sociomotrices, teniendo la pregunta retadora las siguientes. ¿De qué manera podemos volver a estar alegres como antes de la pandemia? ¿Qué juegos nos gustaría practicar? ¿De qué manera podemos recuperar nuestro compañerismo, etcétera, ¿no? Entonces, aquí viene el nombre de la experiencia, las competencias que voy a trabajar, las capacidades y los desempeños, ¿no? En este caso se evaluarán los estándares. También, ¿qué contiene más, no? Contiene ya la primera experiencia bimestral que va a durar 6 semanas, más 3 de la 0 serían 9, ¿no? Y de ahí las siguientes experiencias. Esto viene completo, ¿ah? Está completito de primero a sexto de primaria, ¿no? Está toda la PCA. Continuemos. Luego de ello, tenemos ya la experiencia de aprendizaje, ¿no? Luego de ellos tenemos ya la experiencia de aprendizaje que va a durar 6 semanas, pero antes la unidad 0, ¿no? Se pregunta muchos, oye, la unidad 0, los directores lo piden, la unidad 0, ¿en qué consiste? Yo he tratado de armar una unidad porque en realidad había hecho muchos, me han visto la evaluación diagnóstica, la había trabajado en un video, pero digo, ¿por qué trabajar la evaluación diagnóstica un poquito desordenada si puede ir encajando con una unidad 0? Entonces aquí se llama regresemos a clase recibiendo soporte emocional. Acuérdate que también el soporte emocional o socioemocional no lo podemos dejar fuera y diagnosticamos nuestros aprendizajes en educación física. Los datos informativos, la situación significativa, las competencias estándares a trabajar en el soporte emocional. En este sentido, aparte que vas a hacer juegos porque aquí el día sábado, a partir de las 4 de la tarde, vamos a trabajar el soporte emocional, fichas, cómo se hace una sesión, juegos, voy a dar dinámicas, todo eso. Los invito al curso para el día sábado, en este caso, 19 de marzo del 2022. Entonces, pero tampoco puede escapar que cuando yo ya desarrolle el trabajo puede evaluar cómo vienen mis estudiantes, no solamente voy a hacer juegos. Por eso es que aquí vamos a evaluar el del segundo ciclo. Y miren algo interesante, ¿no? Porque tú dirás, ¿por qué no evaluamos aquí el tercer ciclo como lo hace el fascículo de educación física de la DEFIT? Yo les digo una cosa, tú tienes que evaluar el ciclo anterior, ¿no es cierto? Yo tengo que evaluar el ciclo anterior para ver cómo trabajó, qué desarrolló su profesor o profesora ahí, y cómo ahora yo voy a aplicar mi estándar actual. Entonces tengo que ver en qué condiciones y características viene el estudiante, de tal manera que yo, a partir de ello, voy a hacer los cambios según lo que dice 531. Por eso yo recurrí a inicial de 5 años y ahí hay una competencia que se llama construye su identidad, que es de personal social y que si la lees el estándar,
Dice, construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, se identifican algunas de sus características físicas, así como sus cualidades, intereses, gustos y preferencias. Se siente miembro de su familia y del grupo de aula al que pertenece. Practica hábitos saludables, reconociendo que son importantes para él, actúa de manera autónoma en las actividades que realiza y es capaz de tomar decisiones desde sus posibilidades y considerando a los demás. Expresa sus emociones e identifica el motivo que lo origina, ¿no? Y hay otra competencia que se llama convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, que se relaciona mucho con lo que hacemos en tercer ciclo, que es interactúa a través de habilidades sociomotrices. Y dice el estándar, convive y participa democráticamente cuando interactúa de manera respetuosa con sus compañeros desde su propia iniciativa, cumple los deberes y se interesa por conocer sobre las diferentes costumbres y características de la persona en su entorno. Entonces, teniendo en cuenta esto del ciclo anterior, es que planteamos las semanas de organización para evaluar las competencias, ¿no? Tenemos la semana 1, voy a trabajar con las competencias de se desenvuelve, es decir, con el tema de soporte emocional, toda la semana 1. La semana 2, trabajaré con asume e interactúa la evidencia 1 y la evidencia 1. Y la semana 3, con asume e interactúa la evidencia 2 y 2. Entonces también esta es como es una era chiquita, pequeñita, tiene competencias transversales, tiene enfoques transversales, y aquí viene la evidencia y soporte emocional. Entonces, como he leído el estándar, tengo que ver aquí, se relaciona con sus compañeros y crea un juego de presentación y demuestran sus emociones al reencontrarse en la escuela. Sus criterios, se presenta con sus compañeros sin problemas de comunicación, demuestra al menos 3 gestos y movimientos al momento de expresar sus emociones y se acopla fácilmente con sus compañeros para poder crear un juego que le permita presentarse. Entonces, como puedes ver, colega, una cuestión muy importante. Vamos a hacer juegos, vamos a hacer trabajo con el tema de soporte emocional, pero también vamos a dar una evidencia para evaluarla, a ver cómo están. Eso va a ser importante, por eso aquí vienen las actividades de soporte emocional. Y luego las evidencias a evaluar en los estudiantes y sus criterios. Ya viene la evaluación diagnóstica la semana 2 y 3. Ahí viene la competencia 1, construir su identidad, la evidencia 1, ¿no? Elabora un cuadro de alimentos saludables que consume diariamente, etcétera. Y aquí vienen sus criterios. Y para cada criterio hemos hecho también cuadros o instrumentos que le ayuden al estudiante a plasmar lo que conoce. Y también hemos hecho un instrumento de evaluación para que el docente pueda marcar con tranquilidad. Cada uno de estos trabajos está bien estructuradito, ¿no? Imagínate la 0 de primero a sexto, ¿no? Bien completita. Y luego ya viene la primera experiencia bimestral que dura 6 semanas. Aquí viene la ficha bioantropométrica. Esta es de mi autoría. Y quiero aquí dejar claro que la puedes utilizar y la hemos incorporado en la evidencia número 1 y 2 de la competencia de una vida saludable, ¿no? Y ahí vemos las medidas morfológicas, peso, talla, muy importante. No la vas a trabajar suelta, el tema del IMC, el tema de pulsaciones por minuto, el tema del perímetro torácico, el perímetro abdominal, 2 test, el de Ludwig, que es de equilibrio, y el de salto sin carrera, además de datos médicos informados por el apoderado. Pero sobre todo viene una declaración jurada y como abogado, te lo digo porque he llevado estos casos, si quieres la puedes sacar aparte, pero si no, la trabajas ahí. Dice, yo con DNI declaro bajo juramento que los datos médicos y otras dolencias o enfermedades sobre mi menor hijo A o hija que detallo anteriormente son verdaderos, asumiendo toda responsabilidad si mi menor hijo realiza actividades físicas y deportivas perjudicando su salud debido a datos omitidos. Por ejemplo, yo no dije que tenía una enfermedad congénita, yo no dije que tenía epilepsia y no está controlado, etcétera, ¿no? Entonces, tengo una gran responsabilidad, ¿no? En este sentido, y el profesor con esta ficha, que es simple, y acá viene la explicación de cada uno de los puntos anteriores, que me parece muy didáctico para el trabajo. El docente puede, de una u otra manera, ir aplicándola sin ningún problema, pero también está dentro de, digamos, la evaluación diagnóstica, lo que tengo que diagnosticar cómo vienen en los estándares. La competencia 2, también un juego cooperativo, y aquí ustedes saben, un juego, 4 reglas, 3 reglas de cada criterio porque tienen que ser objetivos, medibles. Y su instrumento de evaluación,
Y ahí viene la evidencia 2, una actividad lúdica con sus criterios, igual. Todos, de primero a sexto grado, viene la EDA 0. Y luego ya viene la experiencia de aprendizaje 1 y pueden ver aquí, empieza desde la cuarta semana. Claro, ¿por qué? Porque ya las 3 primeras semanas se ha trabajado una, soporte emocional, 2, evaluación diagnóstica, y ahí tenemos también en cada semana sus actividades, su evidencia y los instrumentos, ¿no? Ordenadamente. Y luego, claro, viene alguna actividad para que tú más o menos te puedas orientar. Y luego tenemos la experiencia número 2 de primaria, un poco más ya diagramada, viene sus propósitos, todos los componentes de una experiencia de aprendizaje según el ministerio, ¿no? El reto, el propósito, en este caso, las actividades, la secuencia que te piden en la misma componentes, competencia, capacidad, desempeños, semanas, ¿no? Nombre de actividades, evidencia, criterio de evaluación, y que también vas a tener en cuenta que aquí sí está completa, pues aquí no empieza desde la cuarta, sino empieza desde la primera porque está completa, ya no hay una unidad 0, ¿no es cierto? Ya esta es la experiencia 2 y esta es la experiencia 3, ¿no? También tienes todos los componentes y además cada actividad viene con prácticamente, por supuesto en Word, ¿no? Competencia, capacidad, desempeños, semanas, nombre de actividades, evidencia, criterios de evaluación y los instrumentos, ¿no? Entonces, aquí no voy a tener problema porque ya tengo el nombre de la actividad, la evidencia que voy a trabajar, los desempeños, la capacidad, la competencia, los criterios, los instrumentos. No voy a tener inconvenientes en realidad. Y esta es la cuarta experiencia de primero, así de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, donde también está completo, ¿no? Su nombre, situación significativa, los propósitos, la secuencia de actividades, competencia, capacidad, desempeño, semanas, actividades, evidencia, criterios, instrumentos. Desde la semana 1 hasta la número 9, ¿no? Porque recuerda que son 9 semanas que está trabajando sobre el cronograma, sus competencias transversales, enfoque transversales, etcétera, ¿no? Todo un trabajo organizadito. También tenemos un modelo de sesión que es importante, no hemos hecho todas las sesiones, hay que ser sincero, porque ese trabajo va haciéndolo el docente contextualizadamente, pero pensamos hacer talleres para ir desarrollando, ¿no? Entonces aquí también vienen los propósitos, competencias, los desempeños que vas bajando, ¿no? Vas bajándolos, las evidencias, los criterios, los instrumentos. Vas bajando de las experiencias. Y aquí te doy a conocer, pero ya marcando los estilos, ¿no? Los procesos pedagógicos, cómo se va haciendo una sesión. Claro que está extenso, ¿por qué? Porque es una explicación detallada, ¿no? Pero viene todo este aspecto de una sesión, pero también tenemos un video de cómo se hace ese trabajo. Acá tenemos ya la ficha biointerferométrica que también se otorga en ese paquete para que tú la puedas trabajar dentro de la evaluación diagnóstica, pero teniendo ya un formato impreso. La podías trabajar siempre y cuando respetes también los derechos de autor, por eso yo le dejo esto para que tú le puedas presentar, pero los derechos de autor son importantes. Aquí está la ficha bioantropométrica, porque no es una ficha integral, porque en realidad no hay psicólogo, no hay médico, es el profesor de educación física que hace un gran esfuerzo. Y también es importante que tengas este trabajo, los estándares, competencias, capacidades y desempeños, porque aquí vienen los enfoques transversales para leerlos más, los valores, las actitudes, las competencias transversales. Todo esto para que tú puedas verificar si es que esa planificación que te estoy mostrando está bien o no está bien, ¿no? Entonces, yo creo que por allí es importante eh, explicar este tema, ¿no? Explicarlo al detalle. Entonces voy a cerrar aquí para abrir secundaria y vean que es casi el mismo procedimiento, que primaria, eh, y un poco irles mostrando desde la PCA, ¿no? Tenemos aquí quinto y secundaria. Vamos a ver quinto y secundaria. Es lo que tenemos. De primero a quinto tenemos, ¿no? Pero voy a mostrar quinto. Planificación contextualizada. También tenemos un formato donde explico cada bimestre, ¿no? Primero, segundo, tercero y cuarto bimestre. Y en este caso, están las 3 semanas de la EDA 0, ¿no? Ahí están la EDA 0, ¿no? Y de ahí continúa ya el primer bimestre, ¿no?
Entonces aquí está su situación significativa, su enfoque, su experiencia, duración, nombre, competencia, capacidades y desempeños precisados. Y aquí ya viene ya la primera, que dura 6 semanas, 6 semanitas, porque ya no dura 9. Recuerda que la 0 ocupa 3. Y ahí tenemos cada una de las, hemos redactado pues experiencias de aprendizaje con situaciones significativas que generan la competencia, ¿no? Todo un trabajito en realidad ordenado como primaria, este, y muchos me decían, profesor, estoy confundido, explíquenos cómo es que esto va. Y miren, quinto de secundaria, un poquito para también explicar la unidad cero o la experiencia cero, ¿no? Yo le he puesto unidad cero, que es mucho más conocida por ese nombre, pero en realidad es una experiencia porque tiene unos componentes. Nos reencontramos recibiendo soporte emocional y diagnosticamos nuestros aprendizajes en educación física. Quinto año, situación significativa, las competencias y estándares a evaluar en el soporte emocional. Recuerda que es lo que te digo, si vamos a hacer juego, vamos a hacer dinámica, lo vamos a recibir bien a los estudiantes, pero no hay que dejar de lado pues el poder también evaluar, ¿no? En qué sentido están para yo también trabajar todo el año el soporte emocional. Y ahora evaluación diagnóstica, evidencias a evaluar en los estudiantes y sus criterios de evaluación, ya la evaluación diagnóstica propiamente dicha. Semanas, ya están distribuidas, tus semanitas, tus competencias transversales, tus enfoques transversales, las evidencias a evaluar en el soporte emocional, ¿ya? En el soporte emocional, organiza un juego y baile tradicional de su comunidad utilizando material de la zona, demostrando gestos, ritmos y emoción. Y ahí, competencias estándares del ciclo anterior a evaluar en la evaluación diagnóstica. También tienes sus estándares y también tienes tu evidencia y tus criterios. No es una cuestión simple, es una cuestión que está bien ordenadita. Y la ficha bioantropométrica 2022 también tenemos el IMC, las pulsaciones del tórax o perímetro torácico, perdón, el test de Ruffier, los datos médicos y otros adolescentes para secundaria y también viene con su declaración jurada. Y también hemos hecho cuadros para que el estudiante pueda rellenarlos, ¿no? Puedan tener en cuenta esto y también los niveles, también es importante para cada uno de los criterios, sus evidencias. Y me parece fundamental tener en cuenta, ¿no? Fundamental tener en cuenta. Además de eso, ya tenemos aquí la EDA, ¿no? La EDA, la experiencia, la cero y la experiencia de 6 semanas. Y ahora tenemos la experiencia 2, también con todos sus componentes, situación significativa, el reto, el propósito. Y luego vas a tener aquí competencia, capacidad, desempeños, semanas, nombre de actividades, evidencia, criterios de evaluación y los instrumentos. Todo ordenadito y listo, ¿no? Entonces aquí ya tengo claramente lo que voy a desarrollar, mis 9 semanas, ¿no? 9 semanas, ahí están las 9 semanas, todo ordenadito, ¿no? Alguien me pregunta, pero ¿qué es lo que contiene, no? También, y esto es por grado, ¿ah? Por grado, pero si quiero por ciclo puedo también irlos uniendo, no hay ningún problema porque se trabaja por el estándar. La 3, profe, ¿tiene todo completo? Sí, lo hemos trabajado. Ahí está experiencia 3, quinto y secundaria, datos, situación significativa, los propósitos. Claro que esto está en PDF ahorita, ¿no? Pero es en Word el que se trabaja con los maestros. Competencia, capacidad, desempeño, semanas, nombre de actividades, evidencia, criterio de evaluación, instrumentos. Y ahí también tenemos, si puedes ver, hasta la 9ª semana, ¿no? Y también tenemos el trabajito de quinto de secundaria, ¿no? Para la cuarta experiencia, igual, el mismo tema, la secuencia de actividades ordenada, competencia, capacidad, desempeño, las semanas, el nombre de la actividad, evidencia, criterios, todo completito. ¿Ah? Y si yo quiero lo puedo también contextualizar, cambiar, ¿no? Pero un poco es la explicación que debes tenerla tú, ¿no? Debes tenerla. Yo te invito a ver mis videos para que tú puedas construir. Tú puedes construirlo también. No hay ningún problema. También tenemos el tema de la sesión, ¿no? En secundaria, una cuestión también interesante. Tenemos aquí una sesión de aprendizaje con el título, los datos informativos, los propósitos, pero algo interesante, ¿no? Los procesos pedagógicos que voy a seguir yo
así como los estilos, ¿no? Aquí está motivación, saberes previos, la activación corporal, facilitar nueva información, ¿no? Todo ordenadito, ya listo para que tú puedas contextualizar, ¿no? Trabajarlo. Y lo hemos hecho en talleres con los colegas, yo les agradezco esa parte, esa deferencia interesante, muy importante, que nos ayuda mucho a seguir avanzando. También tenemos algunos registros de evaluación, ¿no? Me preguntan por los registros de evaluación y aquí puedes ver también que ya están de abril hasta diciembre para colocar, ¿no? Los asistentes, los que en este caso no asistieron, ¿no? Eh, quienes de repente hicieron también, aquí va saliendo al costado inmediatamente, los que justificaron, etcétera, ¿no? Esa es la asistencia para primaria o secundaria. También lo mismo, pero hemos hecho para grados y secciones, ¿no? Primero A, B, C, D, está ordenadito, la puedes imprimir. Luego también el registro de evidencias, ¿no? Esta es una asistencia, pero a la vez también registro de evidencias, es otro registro, ¿no? Que es importante tener acá digamos, listo, ¿no? Y yo siempre digo que también el profesor debe tener listo todos sus documentos de gestión, las normas, la 531, la 048, la 108, por ejemplo, ¿no? Eso va a ser muy importante, ¿no? Muy importante para establecer, ¿no? Aquí hay otro registro por semanas de evidencias y muy importante también tenerlo, ¿no? Y tenemos también un registro de evaluación donde tú puedes colocar, ¿no? Los estándares, que es lo que estamos trabajando, con la evidencia que vas a desarrollar y sus criterios, ¿no? Que ya es otro registro también, digamos, que es de una manera ordenada. Entonces, eso era un poco lo que quería decirles acerca de qué es lo que hay que tener, ¿no? En el portafolio. Entonces yo creo que en el portafolio debemos tener las normas que son importantes, el reglamento interno, ¿no? Alguien me pedía, ¿qué más tengo que tener? Las normas 531, la 048, tanto en primera como en secundaria, ¿no? La 048, la 108, ¿no? De repente también el reglamento interno, va a ser importante tenerlo, que es una norma, la 29444, la 28044, que es la Ley General de Educación, la de Reforma. Importante tenerlas o acápites principales. Y aquí pueden ver el orden, cómo está distribuido. Las PCA, la ERA 0, que dura 3 semanas, que tiene el soporte emocional, la evaluación diagnóstica, luego primer bimestre, segundo bimestre, tercer bimestre, cuarto bimestre, tus registros, tus sesiones. Son muy importantes tenerlas en este proceso. Además, las sesiones con instrumentos de evaluación, pero recuerda que acá tenemos ya lista también sus criterios que van directo al instrumento. La sesión, está su nombre, solo está en desarrollarla. Vamos a hacer estos talleres para desarrollar, ¿no? Ir desarrollando poco a poco, lo mismo en secundaria, también tenemos el mismo procedimiento. Y bueno, no quiero cansarte, 95 14 31 220 es mi WhatsApp. Comunícate conmigo, cualquier pregunta, cualquier situación, profesor, tengo esta duda. Ahí está mi número, ya viste lo que tenemos, el trabajo importante, que lo hemos ido construyendo, profesor, sus videos, cómo construir el PCA, lo puedes ver aquí en mi canal, suscríbete a la campanita, el video de sesión también está ahí, el video de experiencia también lo tenemos, videos de instrumentos, videos de todo lo que corresponde a la planificación híbrida. Tenemos varios videos, tenemos el video de evaluación diagnóstica que ya le he mejorado, ya está en una unidad cero, ya no tienes problemas en eso. Y este sábado, sí, los invito, colegas, los invito de todo corazón, los invito a el curso, ¿no? Al curso que voy a hacer un curso, ahí sí les pediría siempre que estén presentes en esta parte porque vamos a hacer un curso que se llama ¿Cómo debo aplicar soporte emocional de la educación física híbrida? No te lo puedes perder, no te lo puedes perder porque va a esa unidad cero, ¿no? La vamos a implementar esa unidad cero, inclusive la vamos a hacer crecer con las actividades. Vamos a hacer una sesión bien bonita
para el tema de soporte emocional, pero además algunos formatos para evaluar esa evidencia, ¿no? Entonces te invito, colega, te invito a este curso. ¿Cuándo va a ser? El sábado 19 de marzo a las 4 de la tarde primaria y a las 6:30 secundaria. No te olvides, todo mi grupo de WhatsApp siempre están apoyándome, están atentos. Suscríbete a mi canal 95 14 31 220. Yo soy el profesor Eduardo Ayala Tandazo, ¿no? Eduardo Ayala Tandazo. Y esto fue el portafolio 2022, Educación Física Primaria y Secundaria, según la RM 531. Te agradezco, Dios te bendiga. Y cualquier duda normativa, estamos para apoyar siempre. Esto es muy importante, estamos para el apoyo, siempre, ¿no? Gracias, colega.